¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Siglo TV, es un placer encontrarnos con ustedes este martes en medio de la pandemia, que es uno de los temas más importantes que tratar en estos momentos, que sabemos ha tenido afectación importante en nuestro país y en el estado. Yo soy Nayeli Urbina y bueno, pues me da mucho gusto poderles saludar, así como al licenciado Hugo Rosales Vadillo. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Gracias, Nayeli, gracias por invitarme aquí a tu programa. Muchas gracias por estar aquí y precisamente vamos a hablar del tema del coronavirus desde dos vertientes importantes, y una es el tema de la prevención, la detección a tiempo, y el otro es las cuestiones laborales. ¿Qué le parece si empezamos por la cuestión de la prevención, la detección a tiempo? Hablábamos ahorita sobre cómo la tecnología puede ayudar a la detección del coronavirus de una forma a tiempo para evitar que se registren las muertes, ¿no? Y cómo es que la tecnología de una manera rápida nos puede ayudar a esto. Sí, bueno, he hecho mención aquí en varios medios en Durango y también en redes sociales que hemos hecho gestiones para que se logre aquí en Durango implementar la utilización de un software de Huawei para efecto de identificar mediante análisis de imágenes de tomógrafo el resultado positivo o negativo de si existe una enfermedad. Mediante el uso de inteligencia artificial, en China, los asiáticos y sobre todo la empresa Huawei ha realizado la tecnología necesaria para identificar si existe o no, inclusive antes de que haya la sintomatología. Es un asunto nuevo, de vanguardia, que si logra implementarse aquí en Durango, sería una de las primeras entidades de la República que pudiera detectar mediante inteligencia artificial a personas enfermas por el COVID-19. Sería Durango uno de los primeros entonces en estar utilizando esta tecnología, que ayudaría a mejorar nuestra situación, que ya de por sí en comparación con otros estados pues es positiva, lo podemos decir así entre comillas, porque ayer comentaba de la Secretaría de Salud que nos encontramos en el lugar número 26 de los estados con menores casos de positivos ya de coronavirus. Sí. Entonces la importancia de este uso de tecnología pues sería muy relevante, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que se tendría que hacer para que se utilice, o si ya esto podría utilizarse en unos días? Que hemos visto algunas ideas, ¿no?, de que se va a utilizar ya. Mira, es importante sobre todo la detección a tiempo de las personas portadoras de coronavirus, porque esto genera que al detectar quién porta el virus y quién puede ser transmisor del virus, se permita que esa persona se aísle, ya sea médicos, ya sea enfermeras o la misma gente que está circulando, y que por su necesidad de tener que tener contacto con otras personas le provoca que los contamine. Si bien es cierto que el gobierno federal, por conducto del sector salud, determinó una suspensión de labores para que la mayoría de las personas estén recluidos en sus casas y de esta manera cortar la brecha de contaminación, también es cierto que muchos sectores no pueden estar en sus casas. Los que están dedicados al tema de salud, al tema de alimentos, al tema de seguridad, por decir algunos datos. Y quienes también por la actividad que desempeñamos tratamos de ayudar en el tema de alguna manera. En este contexto, una persona que está teniendo contacto y que está contaminada no se da cuenta hasta después de ciertos días y se convierte en un vector de contaminación. Este aparato, este software que se utiliza mediante el tomógrafo, permite con la tempranidad necesaria detectar quién tiene coronavirus. Sobre todo, van a acudir quienes tengan alguna sintomatología de las que se presenta por características de esta enfermedad, ya sea fiebre alta o bien tos o el cuerpo completamente adolorido, cortado. Y esta sintomatología pues requiere de una validación de una prueba que ahorita no se están haciendo pruebas en México. Es un gran problema que tenemos aquí, y que por eso no estamos detectando ni tenemos una estadística confiable que nos pueda decir si realmente el virus está diseminado entre la población o no, porque no tenemos pruebas. Puede estar corriendo y al rato,
con los decesos y las gentes que estén verdaderamente ya en un caso grave, es lo que nos va a dar un parámetro de cuánto es lo que está contaminado. Pero como carecemos de pruebas, no tenemos un factor que nos dé una medición de cuál es el problema real que tenemos. De acuerdo con alguna información que había leído sobre este sistema de Huawei, señalaba que se podrían detectar hasta 3,000 casos positivos en un mes. Sin embargo, todavía la tecnología, el uso de esta, se enfrenta a la poca credibilidad que tienen, ¿no? Y sobre todo al tratarse de un tema médico, aún las personas en general no confiamos en que un aparato, una aplicación pudiera ser muy verídica, ¿no? Al momento de, sobre todo, tratarse de una Sí, una es enfermedad. natural. Enfrentamos al tema de la ciencia médica, de los que son científicos de la salud y los que son los científicos de la parte digital, de la parte de la tecnología, de la parte de la inteligencia artificial. Son dos áreas completamente diferentes, pero que en cierta manera van teniendo ciertos puntos de contacto, y podemos encontrar médicos tradicionales que dicen una computadora y un tomógrafo y un software no pueden determinar si no saco sangre y si no se pone un reactivo para saber si es positivo o no. Eso es lo tradicional que puede decir cualquier médico. Más sin embargo, los que están en el tema de la tecnología dicen no, mediante el análisis de las imágenes del tomógrafo en un patrón que se realizó bajo estudio, bajo varias modificaciones y variables que se plantean con inteligencia artificial, en las imágenes se determina con estos patrones si hay o no coronavirus. Entonces, el tiempo lo dirá más adelante. Hemos dicho que es tan grande los pasos en tecnología que el día de mañana inteligencia artificial va a ser un factor importantísimo en la cura de muchas enfermedades. Uno de los problemas a los que se ha enfrentado el Estado precisamente es lo que usted mencionaba sobre la detección que es tardada, ¿verdad?, de estos padecimientos, y los últimos casos de fallecimiento se había indicado por parte de la Secretaría de Salud que se comprobó que tenían coronavirus, pero ya hasta después de su muerte, ¿no? Entonces esto podría ayudar a evitar que esto se vuelva a repetir. Tenemos 3 casos particulares en la comarca lagunera, en Gómez Palacio, donde después de fallecer 3 personas llegó positivo el dato de que sí tenían coronavirus, el COVID-19. Pero, ¿qué sucede? Como no tenemos pruebas, no podemos medir el nivel de contaminación entre los seres humanos. Así es. Esto ha generado que todavía haya mucha desidia en muchas personas de no estar en su casa, porque ve todo normal. Mas, sin embargo, el virus se está esparciendo con mucha rapidez. ¿Cuándo es cuando vamos a entrar en terror? Cuando tengamos un familiar enfermo, grave, que Dios no quiera que fallezca alguien querido, que nosotros mismos podamos estar inclusive contaminados y que nos demos cuenta de la gravedad del tema, y que sin saber hayamos contaminado a nuestro papá, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es donde va a generarse el tema. Por eso, al no haber pruebas rápidas que nos den una certeza, es lo que ha generado un pánico enorme entre la población, entre muchos resguardarse y otros no tomarle la seriedad que este tema requiere. Claro. Y sin duda, pues el otro tema que ha causado pánico, además del tema de la salud, es en la cuestión económica, ¿no? Que también ha sido uno de los golpes más duros que ha sufrido nuestro país por el coronavirus, y el Estado, no se diga, que por sí ya venía arrastrando una crisis económica desde hace un par de años por lo menos, y esto se recrudece en los últimos días, en las últimas semanas, ya con el cierre de negocios, con la reducción de la actividad comercial en, por ejemplo, los restaurantes, los bares, los antros. Sin embargo, pues es una de las medidas que se ha tomado, como usted lo menciona, para evitar la propagación del coronavirus. Pero en este ámbito, el tema laboral también preocupa al licenciado, y sobre todo en cuanto a la afectación
que hay hacia los trabajadores, ¿no? Hacia los obreros, aquellos que pues viven al día, las personas que están en la maquila, cómo se vive esta situación actualmente en Durango de acuerdo con el pulso que usted tiene del fenómeno que se está viviendo en estos momentos, de la afectación al sector laboral. Bueno, en el tema de economía el golpe va a ser brutal, lo que le sigue de brutal. Veo en noticias y todos lo vemos que hablan de recesión. Esto no es una recesión, es algo mucho más fuerte, algo que no está en los libros de economía, algo que los economistas ni siquiera habían imaginado y que no conocen. Claro. Es un infarto a la economía. El planeta entero se detuvo en el proceso de producción, económico. Entonces, no es una recesión, es lo que le sigue mucho más allá de una recesión. Traducido, el tema para alimentar a nuestras familias, el tema cuando queramos volver a la normalidad va a ser enorme. Claro. Si trabajamos en algún negocio ya no va a estar abierto, se cerró. Si teníamos un puesto de hamburguesas va a ser bien difícil echarlo a andar. La fábrica quebró. Entonces vamos a padecer que una franja muy grande de nuestra sociedad, que es el sector productivo de los trabajadores, va a estar acabado porque las empresas van a estar quebradas. Así es. Entonces, lo que viene es hambre, es una crisis de salud, no por el coronavirus, por las enfermedades propias que nos aquejan, la diabetes, el corazón, la alta presión, la obesidad, muchas enfermedades que generan mucho más muertes que el propio coronavirus y que va a ser el impacto enorme en su crecimiento, la mortandad por falta de dinero, por falta de atención médica, por falta de alimentación adecuada. Yo quiero ponerme en los zapatos de un padre de familia que trabaja como taxista o como mesero y que ya trabaja un día o no trabaja y que el patrón no le pagó el salario y que no tiene ya qué comer. Claro, sí. Entonces ese padre de familia con 3 hijos y su esposa le dice a la esposa, ¿qué vamos a hacer, viejo? Pues no sé. Sí. Y sale a la calle y está todo cerrado, no tiene dinero donde comprar, no le queda más que recurrir a sus familiares a ver quién le puede dar algo de comer, quién le puede dar una ayuda, a los amigos. Y si no tiene, pues se le cierra el mundo. Ese es un gran problema al que nos vamos a enfrentar. Sí. El gobierno federal, por conducto de las autoridades de salud, emitió un decreto el 30 de marzo donde suspende las relaciones de trabajo entre patrón y trabajador para que los trabajadores se vayan a sus casas, para que no haya contaminación. Y le ordena a los patrones que le paguen íntegro el salario a los trabajadores. Por eso el gobierno decretó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y no una contingencia sanitaria. Parece un juego de palabras, pero son diametralmente opuestos los resultados. En la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, el patrón está obligado a pagar el salario íntegro, y en la contingencia sanitaria el patrón nada más está obligado a pagar el salario mínimo. Pero la realidad es que la parte patronal, muchos no tienen ni para pagar el salario íntegro, ni siquiera tampoco para pagar el salario mínimo. Así es, se enfrentan también ellos a una situación complicada. El trabajador le puede decir al patrón, oye, ¿me tienes que pagar el salario íntegro? Pues no tengo. Sí. El mínimo tampoco tengo. Y siempre pues tiene que haber un acuerdo entre el patrón y el trabajador en qué es lo que le paga el patrón a su trabajador. Sin duda, económicamente, pues tiene que ser un poco más sólido el patrón que el trabajador. Es más sólido el dueño del puesto de las hamburguesas que el hamburguesero que tiene ahí chambeando con él, o el que abre los refrescos. Y ahí es donde tenemos que apelar a la solidaridad, a la humanidad, al amor, del que tiene un poquito más, ayude al que tiene un poquito menos, porque solamente es como vamos a librar esta crisis. Sí. Y no solamente en la relación patrón y trabajador,
en la relación hermanos. Hay hermanos que están económicamente mejor y otros no tan pudientes o están al día o no tienen que comer. Tienen los hermanos que ver por sus hermanos para darles y ayudarles. Y no va a faltar la esposa que diga, no les des a tu hermano o a tu hermana, aquí ve por nosotros y por nuestros hijos. Pero pues tiene que haber una solidaridad, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque también la esposa tiene, oye, pues ve por nosotros y no por los demás. O bien, si la esposa es la que trabaja, va a decir el marido, oye, no le des a tus hermanos, que tú eres la que trae el dinero a la casa, y ve por nosotros. Tenemos que quitarnos de egoísmos y tenemos que ver cómo nos solidarizamos, nos humanizamos para tratar de que coman los demás. Si tenemos 1 kilo de frijoles, bueno, pues le damos la mitad a quien más nos duela que vaya a tener hambre. Y así sucesivamente, porque lo que viene es una situación bien complicada en el tema de alimentación, que es el último rubro que no puede faltar en la casa. Así es, y que conlleva a otros problemas de salud pública, ¿no? Incluso en el medio de todo esto hay otra cuestión como los suicidios, que es una de las situaciones que está incrementando, de hecho, aquí en Durango en los últimos días. Pero a lo que iba, licenciado, es que si bien sí hay que apelar a la solidaridad de todos en la familia, entre los vecinos, las personas en esos momentos se preguntan qué está haciendo el gobierno, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba un empresario, me gustaría pagarle a mis trabajadores, pero ¿con qué lo hago si no tengo? Y tampoco nadie ha venido a decirme si va a haber un subsidio, va a haber un apoyo. Y esto parece ser como insuficiente las medidas que se han estado aportando por parte de los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Esta solidaridad también, ¿cree usted que sí se vive en estos momentos de parte de las autoridades hacia la población? Bueno, hemos visto que el decreto dice paga el salario íntegro en esta suspensión. Hemos visto también que el gobierno federal no puso dentro de su paquete de medidas económicas para enfrentar la suspensión y la pandemia, ayuda a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Entonces, pues estamos viendo que los empresarios pequeños y medianos están solos. Tampoco les puso una exención de impuestos, sino que les dice, págame los impuestos, págale a los trabajadores y mantente. Hay empresarios que no pueden hacerlo. Claro. Podemos decir que ahorita estamos solos en este padecimiento que tenemos de pandemia. Los pequeños empresarios están solos, los medianos empresarios están solos. Por eso tiene que haber mucha solidaridad entre patrones y trabajadores en llegar a un acuerdo para que la empresa no truene. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un trabajador que dice, oye, págame mi salario íntegro porque así lo dice el gobierno, así lo decretó, no tengo para pagarte, lo que sigue es cerrar la empresa. Y muchas van a cerrar, quieran o no, y esto va para largo, no va a terminar el día 30 de abril. En el 30 de abril nos van a dar otro decreto que lo extiende a mayo, al 30 de abril al 30 de mayo, y luego se venía otro a junio. Estamos hablando que dicen las autoridades de salud que el pico de la enfermedad va a estar a finales de mayo y principios de junio. Entonces fácilmente esto se nos va a ir a 3 meses o a 4 meses. Ahorita estamos empezando con algo de reserva de comida en la casa, con algo de reserva en ahorros, los que tienen, los que no tienen ahorita ya se las están viendo negras. Así es. Ahorita no estamos viendo personas fallecidas en las calles. Cuando esto ocurra, si llega a ocurrir, va a ser un pánico terrible. Va a ser terrible salir a buscar comida. Mucho más terrible va a ser quererse presentar a trabajar, inclusive en aquellos empleos que no suspenden sus labores, como el sector salud, como el de seguridad, como el de alimentos. Pero estamos entrando a la tempestad. Así es. Cuando entremos al ojo del huracán, vamos a estar completamente descapitalizados, sin dinero y sin alimento. Entonces, sí tenemos que, como sociedad, rebasar nosotros en las medidas que el gobierno veamos que no camina y prever lo que va a suceder. Así es. Buscar cómo tener un poquito de reserva de comida para efecto de que podamos salir adelante con ese tema.
Ahora el tema de económicamente hablando sobre las deudas, licenciado, también, que es uno de los problemas a los que se enfrenta en estos momentos la población trabajadora, por ejemplo, con el pago de, no sé, un coche, por ejemplo, una vivienda, o las deudas, ¿no? Yo no la pagaría. Yo no la pagaría. Ajá. Yo quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que debemos la casa, debemos el carro y debemos la tarjeta de crédito. Tenemos un buen nivel de vida. Pero vamos a suponer que el jefe de la familia fallece, o fallece la esposa, o fallece uno de los hijos, o vamos a suponer que está enfermo y que tenemos que destinar todo lo que ganamos y todo el dinero de los ahorros para salvar esa vida. ¿Quién dudaría en no hacerlo? ¿Quién dudaría en gastar sus ahorros para salvar la vida de su hijo, o de su papá, o de su mamá, o de su esposa? Nadie dudaría en hacerlo. ¿Quién dudaría en vender su casa o su carro para, con su producto, utilizar ese dinero para salvar la vida de su ser querido? Yo creo que nadie lo dudaría. Nadie preferiría quedarse con el carro o con la casa y que un ser querido falleciera. Yo creo que en la salud meteríamos el dinero. Bueno, lo que viene es algo similar o peor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la posibilidad de cómo vamos a subsistir estos 3 meses que vamos a estar parados. Las empresas no van a poder pagar los salarios a los trabajadores. Hay empresas maquiladoras que pueden pagar 100 millones de pesos de salarios mensuales, pero van viviendo bajo préstamos que les va dando un banco, les paga el proveedor y le dan vuelta el dinero. Así es. Pero ahorita ya esas empresas les pararon los pedidos, los proveedores, ya no llega el dinero a la empresa, ya no pueden pagarle al banco, ya no pueden circular. Entonces, oye, tenía 100 millones de trabajadores, sí, pero era un círculo el que estaba corriendo dinero. ¿De dónde saco 300 millones de pesos para mantener, o 400 a la clase trabajadora sin producir? Entonces tenemos un verdadero problema gravísimo, gravísimo, y no lo están viendo nuestras autoridades. Nosotros, a nivel trabajadores, a nivel patrones, estamos viendo de manera muy segmentada el problema. Yo estoy dando asesoría gratuita a los trabajadores y a los patrones para explicarles lo que el decreto del gobierno estableció. El decreto del gobierno estableció que el patrón le paga al trabajador su salario completo, pero eso dice el gobierno. La realidad nos dicta otra cosa. Así es. ¿Puede el patrón pagarle al trabajador? En muchas ocasiones no, y en muchas ocasiones lo entiende el trabajador. Y el trabajador dice, voy a demandar al patrón. Pues lo podrá demandar, pero ¿qué le quita? Inclusive los tribunales están cerrados, hay que llegar a acuerdos. Pero lo más importante es primero que el trabajador sepa cuáles son sus derechos. Así es. Porque también hay muchos patrones abusivos que sí tienen y que dejan en la calle a los trabajadores y no reparten lo poco que tienen. Ahorita el patrón tiene que renunciar, el empresario, si tiene, a decir, renuncio a esto que tengo y voy a perder hasta aquí, y esto pues lo voy a destinar a lo que acaba de pasar, una crisis mundial que jamás había existido en la humanidad. Así es. ¿Y estas asesorías gratuitas, de qué manera las puede usted dar? Las tenemos en la página Facebook, Hugo Rosales B, es en Facebook, y ahí vía Facebook me pueden hacer consultas, y tenemos un equipo de abogados que está trabajando, porque son muchas las consultas que estamos recibiendo día a día. Ajá. De Durango y de muchas partes de la República, y estamos tratando de asesorar. Inclusive varían las consultas, ya no solo son en tema del decreto de los derechos de los trabajadores y su salario, sino personales, familiares, alimentos, herencia, todo lo estamos resolviendo gratuitamente. La verdad, en este tema de la cuarentena, mi equipo de abogados y tu servidor encontramos una manera de cómo alivianar tantito en cierta carga el estrés de la gente. El tema jurídico genera estrés, y el tema de estrés genera tristeza y a veces hasta suicidios. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la información, licenciado. En estos momentos sabemos que Durango tiene 12 casos positivos, 4
Sí, son 4 fallecimientos, ayer lo confirmaba la Secretaría de Salud, pero como lo menciona, pues en caso de utilizarse la tecnología, esto podría mejorar y además si estamos bien informados sobre nuestros derechos como trabajadores, también podremos estar menos estresados, así es que pues la información que le tenemos hoy a través del Siglo TV y la asesoría a través de usted, licenciado, muchas gracias. Gracias, Nayeli, por invitarme. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien, amigos del Siglo TV, y sigan pendiente de la información del Siglo de Durango, el periódico diferente, a través de sus diferentes plataformas, y les estaremos dando a conocer todos los pormenores de esta pandemia que, bueno, sabemos nos tiene muy ocupados a todos, y como lo mencionaba usted, licenciado, pues hay que ser solidarios y tratar de ayudar a quienes menos tienen, ¿no?, en estos momentos. Sin duda, así debe ser. Muchas gracias. Gracias.